¿Alguna vez te has preguntado dónde estaba el jardín del Edén? ¿O qué era exactamente el misterioso maná que cayó del cielo? Prepárate, porque vas a descubrir secretos del Antiguo Testamento que muy pocos entienden realmente. El Antiguo Testamento es la parte más antigua de la Biblia. Como fue escrito hace miles de años, muchas personas hoy en día se sienten confundidas al leerlo. Algunas partes suenan raras y hay detalles que generan muchas preguntas. En este video vamos a explorar 6 misterios sorprendentes del Antiguo Testamento. Empezamos con esta pregunta: ¿dónde estaba el jardín del Edén? En Génesis 2:8 dice que Dios plantó un jardín en Edén. Eso significa que Edén era una región y el jardín estaba dentro de ella. Era una zona plana en la tierra recién formada por Dios. La Biblia dice que de allí salía un río que regaba el jardín. Luego, ese río se dividía en 4 brazos. Pisón rodeaba la tierra de Havila, donde había oro. Gihón rodeaba la tierra de Cus, Tigris. Pasaba al este de Asiria, Éufrates, el 4.º río mencionado. Parece que era un gran río que se dividía en 4, pero algunos piensan que quizás los 4 ríos se unían para formar uno solo. Aún así, podemos tener una idea de dónde estaba. Havila, relacionada con el río Pisón, puede haber estado cerca del actual Irak. Y Cus, relacionada con el río Gihón, probablemente estaba en el norte de África, cerca de Egipto. Estas tierras eran conocidas por los hebreos, y sus nombres vienen de los descendientes de Noé. Los ríos Tigris y Éufrates todavía existen hoy. Cruzan Irak, Siria y Turquía. Pero sobre los ríos Pisón y Gihón no hay información clara, lo que complica ubicar el Edén con precisión. Muchos estudiosos creen que el jardín del Edén estaba en la región de la península arábiga, entre el norte de África y el Medio Oriente. Incluso hay teorías que dicen que la humanidad comenzó en esa zona. Hoy en día, el Tigris y el Éufrates todavía se unen cerca del Golfo Pérsico, como lo dice la Biblia. Pero los otros 2 ríos ya no existen. Tal vez desaparecieron por cambios en la tierra o por el gran diluvio de Génesis 7, que pudo haber transformado toda la geografía del planeta. ¿Y qué era el maná? En el libro de Éxodo se dice que Dios alimentó a los israelitas en el desierto con un tipo de cereal que aparecía por la mañana. Según la Biblia, salía después de que se evaporaba el rocío. Era pequeño, redondo, blanco y parecido a una semilla de cilantro. Cuando salía el sol, se derretía. Dependiendo de cómo se preparara, el maná podía tener sabor a pastel con miel o a pan con aceite. Para los cristianos, era un milagro de Dios. Pero algunos científicos creen que hay una posible explicación natural. Ciertos insectos que viven en las palmeras excretan una sustancia dulce parecida al miel. Esta se solidifica con el frío de la noche y se derrite con el sol. Los árabes incluso llaman a esta sustancia maná. ¿Y si te dijera que la verdadera ubicación de Sodoma y Gomorra podría estar debajo del Mar Muerto? ¿Y que el Arca de la Alianza, el objeto más sagrado del Antiguo Testamento, podría haber terminado en Etiopía? Comenta ahora. ¿Crees que el arca todavía existe o fue destruida? Algunos investigadores creen que la destrucción de Sodoma y Gomorra pudo haber sido causada por un desastre natural. Una de las teorías más discutidas es que un fuerte terremoto ocurrió entre los años 2100 y 1900 a.C., arrasando la región del Mar Muerto. Incluso pudo haber provocado una lluvia de alquitrán ardiente. Como Sodoma estaba sobre una falla geológica, la teoría del terremoto parece lógica, pero no existen registros de sismos en esa época, y la idea de un volcán también fue descartada.
El 100 historiador Archibald Sayce tradujo un antiguo poema mesopotámico que hablaba de ciudades destruidas por fuego del cielo, desde la perspectiva de un sobreviviente. Sin embargo, el texto no menciona los nombres de esas ciudades. El historiador griego Estrabón decía que había 13 ciudades en esa región y que Sodoma era la principal. Él la ubicaba cerca de una colina de sal y unas ruinas llamadas Carbet Usum, al suroeste del Mar Muerto. El historiador judío Flavio Josefo también mencionaba Sodoma. Decía que estaba cerca del Mar Muerto y que sus restos ahora estarían bajo el agua. En 1973, los arqueólogos Walter Rust y Thomas Schaub investigaron varios lugares como Bedra, Nira, Feifa y Kirbet al-Qasir. Pero más tarde se descubrió que muchos de estos sitios eran cementerios antiguos, no ciudades. En otro hallazgo interesante, se encontró una tabla con escritura cuneiforme en Ebla, Siria. En ella aparecían 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Admá, Seboim y Belá, en el mismo orden del Génesis. Al principio muchos se emocionaron, pero luego vieron que esas ciudades estaban muy lejos del Mar Muerto. Hoy se cree que no hay conexión entre Ebla y Sodoma. ¿Y el Arca de la Alianza? ¿Dónde está? La Biblia la menciona por última vez durante el reinado del rey Josías, quien ordenó dejarla fija en el templo. Después de eso, nada. Años más tarde, Nabucodonosor invadió Jerusalén, destruyó el templo y se llevó objetos sagrados a Babilonia. Pero curiosamente, el arca no estaba entre ellos. Cuando los judíos regresaron del exilio, trajeron de vuelta todo lo que fue robado, excepto el arca. Una teoría muy popular dice que fue llevada a Etiopía. La Iglesia Ortodoxa Etíope tiene un libro llamado Kebra Nagast, que cuenta cómo la reina de Saba visitó al rey Salomón, y de esa unión nació Menelik. Según el texto, Menelik llevó el arca original a Etiopía, dejando una copia en Jerusalén. Hoy en día se cree que el objeto está en una capilla en la ciudad de Aksum, pero nadie puede verla. Solo un monje anciano tiene acceso. Vive aislado y no puede abandonar el lugar. Hace unos 10 años cubrieron la capilla con una lona para protegerla de la lluvia. Fue uno de los pocos momentos en que se pudo ver de cerca. Pero aún no hay pruebas. Otra teoría más extraña dice que el arca está enterrada justo debajo del Calvario, donde Jesús fue crucificado. Esa historia vino de Ron Wyatt, un enfermero que decía haber encontrado muchos tesoros arqueológicos. Según él, la sangre de Jesús cayó sobre la arca, cumpliendo el sacrificio bíblico. Pero Wyatt murió sin revelar la ubicación, y nunca se hallaron rastros. Entonces, ¿qué piensas tú? ¿El arca aún existe o ya se perdió para siempre? Déjalo en los comentarios. Según el libro de 2 Macabeos, el profeta Jeremías habría tomado posesión del objeto sagrado. Este hombre de Dios lo escondió dentro de una cueva en el monte Nebo, el mismo lugar donde Moisés vio la tierra prometida antes de morir. Jeremías selló la entrada de la cueva, y desde entonces nadie volvió a ver el arca. Aunque el relato aparece en un libro considerado apócrifo, hay problemas con esta teoría. Históricamente se cree que Jerusalén ya estaba rodeada cuando el arca desapareció. Los babilonios estaban invadiendo la ciudad, así que sería muy difícil imaginar a un profeta saliendo del lugar con un objeto tan valioso sin que los enemigos lo notaran. Pero hay otra teoría que también tiene lógica, y esa es la más aceptada por los arqueólogos. Según una tradición judía registrada en la Mishnah, un conjunto de enseñanzas orales, los sacerdotes escondieron el arca dentro del mismo templo. Ellos la habrían colocado en un cuarto subterráneo donde se almacenaba madera, debajo del área conocida como el patio de las mujeres. ¿Y por qué no revisamos ese lugar ahora? Bueno,
porque actualmente está bajo control de Jordania y hay una mezquita encima. No se permiten excavaciones arqueológicas en esa zona. Y aquí surge otra pregunta. Si los judíos regresaron de Babilonia, ¿por qué no cavaron para recuperar el arca? Tal vez porque ya no era necesaria. El arca fue un símbolo de la presencia visible de Dios entre su pueblo, pero una vez que esa etapa se cumplió, Dios mismo permitió que desapareciera, para evitar que se volviera objeto de adoración. Hoy, Dios habita entre nosotros a través de Jesús y el Espíritu Santo. La presencia divina ya no necesita un objeto físico. ¿Quiénes eran los Nefilim? En el versículo 4 del capítulo 6 de Génesis dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes, hombres famosos desde la antigüedad. Génesis 6:4. Algunas personas piensan que este texto dice que ángeles tuvieron hijos con mujeres humanas, y que así nacieron gigantes llamados Nefilim. Pero si miramos bien, eso no está escrito en ninguna parte. La Biblia menciona gigantes, sí, pero no dice que ellos eran hijos de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Además, este capítulo viene después de una lista de la descendencia de Adán hasta Noé. Entonces, cuando menciona a los hijos de Dios, se está refiriendo a los descendientes de Adán que seguían fieles a Dios. Por otro lado, las hijas de los hombres representan a los descendientes de Caín, que se habían apartado de los caminos del Señor. Con el tiempo, estas dos linajes se mezclaron, y de esa unión surgieron los Nefilim, que no eran monstruos ni gigantes, sino guerreros valientes y poderosos, como dice el texto. Hasta la familia que guardaba la fe terminó mezclada con la maldad del mundo, y eso hizo que toda la humanidad se corrompiera. Fue entonces cuando Dios decidió limpiar la tierra con un gran diluvio. Muy pocos se mantuvieron fieles. Abel fue uno de ellos, y aunque murió a manos de su hermano, fue el primer mártir mencionado por su fe en el Nuevo Testamento. Noé fue otro caso especial. Él y su familia fueron los únicos que Dios salvó. Noé era justo y obediente, por eso Dios le dio la misión de repoblar la tierra. Y ahora, dime tú, ¿qué otros misterios crees que esconde el Antiguo Testamento? Hay pasajes que siempre te parecieron confusos. Escribe en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Y si te gustan estos temas profundos, no te pierdas el próximo video. Será aún más impactante que este. Nos vemos.